Buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Les agradecemos como siempre el hecho de que nos acompañen, que nos envíen sus comentarios, que nos envíen sus sugerencias sobre aquellos temas que ustedes consideren que sea importante que toquemos acá en este su programa, en el cual pues tenemos ya prácticamente 10 años de estar buscando contribuir con Guatemala a través de poder compartir el punto de vista de distinguidos invitados, tocando los temas aquellos que son de importancia trascendental, fundamental e incluso de una importancia, diríamos, general para la población de Guatemala. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mi invitado de esta noche es el doctor Manuel Villacorta, a quien le damos la bienvenida, doctor. Gracias, bienvenido doctor. a Acción Positiva. Gracias, doctor. Agradezco mucho la invitación. Es un placer, es un honor estar con usted. Pues en este programa nos gusta mucho cuando usted viene, doctor, porque la verdad que siempre nos ilustra mucho con la información que usted conoce y maneja. Nuestra audiencia nos lo ha comentado muchísimas veces y por eso pues le agradecemos que tome su tiempo para venir acá a sentarse a compartir. Gracias, doctor, gracias. Con el doctor pues tenemos una relación y constantemente yo estoy leyendo lo que él produce, que es muy interesante, se publica en los medios más importantes de Guatemala y siempre lleva una opinión muy objetiva, muy directa, muy práctica sobre lo que está pasando en nuestra querida Guatemala. Así que hoy me permití invitarlo a este programa para hablar sobre el tema de los partidos políticos, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo que de abril del 2015 para acá, desde esa primavera o renacer, han pasado muchas cosas, pero tal vez, como primera pregunta, Manuel, ¿ha sucedido algo realmente trascendental de abril 15 de 2015 para acá? ¿Han habido cambios importantes o cómo ve usted ese florecimiento que se dio? ¿Se ha consolidado, no se ha consolidado? ¿Qué piensa usted? Gracias, doctor. Es una pregunta importante. Yo sugeriría que no nos enfoquemos tan específicamente en la fecha del 15 de abril del año 2015, que es importante también, pero yo diría que tenemos que tener una visión más amplia de la realidad política e histórica de Guatemala. Yo en este momento percibo que estamos muy similares a lo que pasó en el año 1986. Recuérdese, doctor, que veníamos de una secuencia de gobiernos autoritarios y militares y la democracia se perfilaba como un objetivo a alcanzar. Toda la sociedad guatemalteca veía esa esperanza, ese tránsito a un modelo diferente que nos ofreciera una Guatemala distinta. Había motivos para luchar. Y en esos años, efectivamente, se dan profundos cambios, se genera el Tribunal Supremo Electoral, se genera la ley electoral, la nueva Constitución de la República. Vamos a unas elecciones fundacionales en el 85, en donde participan ya varios partidos nuevos, pero que iban creciendo y eran fuertes, muchos comités cívicos. Hubo una verdadera fiesta nacional, porque pensábamos que en efecto estábamos entrando ya a una transición que nos iba a llevar hacia la democracia. Yo creo que ese es el punto de partida. Hoy es la época, el fin de un ciclo, 30 años después de esa transición, en donde la sociedad se ve frente al espejo, donde podemos hacer un recuento, en este caso, de daños. Yo diría que esa transición política no nos llevó a la democracia, que es una transición que se fue pasmando, que no generó la satisfacción ni las expectativas que todos teníamos, y hoy nos encontramos ante una realidad en donde estamos viendo ya el fin del sistema de partidos políticos tradicionales. Por lo tanto, creo que lo que pasó en el 2015 es importante, pero es apenas un hecho en relación a un contexto que debe ser visto de una forma más integral. Creo, doctor, de que todos estamos de acuerdo que el poder político fue asaltado por grupos que encontraron en aquella máxima de Don Corleone un éxito impresionante, que es: vale la pena comprar el poder con dinero, porque estando en el poder se acuña dinero. Entonces se fue pervirtiendo el sistema de partidos políticos. Yo creo que el primer anuncio de que las cosas ya no iban bien fue en 1993 con el autogolpe de Serrano. Era una advertencia de que había que hacer
un replanteamiento porque íbamos por la ruta equivocada, y luego viene una secuencia de gobiernos irresponsables que aceleran la corrupción, que destruyen las instituciones, donde hay totalmente ausencia de política pública hasta llegar al momento que estamos. Yo diría, doctor, que lo bueno de todo esto, y es lo que uno percibe, es que el ciudadano ya entendió que el sistema de partidos políticos ya no funciona, que este régimen que puede ser calificado como una partidocracia corrupta ya terminó, ya no da más. Eso es importante, todos estamos de acuerdo en eso. Dos, el ciudadano ya se dio cuenta también que la política importa, que la política incide, desde el gran empresario hasta el campesino de una aldea. Una buena política me implica seguridad, educación, empleo, infraestructura. Una mala política me afecta grandemente. Y tercero, yo creo que la sociedad guatemalteca está dispuesta de nuevo, después de esta experiencia tan trágica de 30 años donde no ha habido avances, por el contrario retrocesos, a volver a intentar un cambio. Yo diría que habría que pensar ya en el surgimiento de un nuevo modelo político, que además de una nueva ley electoral plantee una nueva forma de hacer política, más integral y mucho más responsable, porque hemos perdido estos 30 años, que eso es lo más dramático, y recuperarlo nos va a costar muchísimo, pero tenemos los recursos humanos, naturales, la voluntad. Yo creo que los guatemaltecos debemos enfrentar ese reto, porque al final no tenemos opciones. Creo importante comentar en algunos de los temas que usted mencionó. Estoy de acuerdo básicamente en todo lo que usted menciona, ¿verdad? Ese desencanto que ha existido con esa democracia que no funcionó. Pero gestas cívicas en Guatemala, acordémonos, en el 1944 está la gesta cívica de la Revolución del 44, luego se producen algunas gestas cívicas durante los años que se dan después. Finalmente, yo mencionaba lo de abril 15 porque fue un momento de una gesta cívica. Ese guatemalteco que de repente se convocó por sí solo, nadie lo convocó, nadie lo llamó, sino que salió a la calle. Pero hablando con mucha de la gente con quien platicamos constantemente, en realidad hay un desencanto, Manuel, porque lo que ha venido sucediendo es de que todo aquello que se vislumbró que iba a suceder, no sucedió. Pensemos que algunos de los carteles en la Plaza de la Constitución, cuando decían, así no queremos elecciones, ¿qué sucedió? Tuvimos las elecciones en esa forma, llegó un Congreso en el cual hoy prácticamente la mayoría de los congresistas electos están bajo la lupa y están bajo la amenaza de enfrentar procesos judiciales. ¿Por qué? Pues porque corrupción, el caso Odebrecht, la compra de plazas fantasmas, en fin, una cantidad de gente. Pero esta gente llegó porque, de nuevo, fueron electos bajo las mismas reglas. Entonces el ciudadano dice, ok, no ha cambiado nada, aquí no ha pasado nada, porque 2 años después, Manuel, el sistema sigue siendo tan corrupto como era hace 2 años. Tal vez cambiaron los autores, pero cuando usted habla con las gentes que importan materias primas, con los comerciantes, dicen, mire, la corrupción sigue tan galopante. Lo que cambiaron fuera que era un grupo muy fuerte antes, ahora son varios grupúsculos, pero el desencanto cívico está haciendo de que en realidad de esa semilla que parecía que iba a germinar, no germinó, porque la corrupción sigue rampante. Salami, salchicha, la lica, la pizza, tienda en la esquina, familia, el churrasco, super pa' todo, chorizo, la risa, anoche los pinchos, fogata en la playa. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. De esa semilla que parecía que iba a germinar, no germinó, porque la corrupción sigue rampante. Han habido esfuerzos importantes de la CICIG, del Ministerio Público, que todos los reconocemos y apoyamos. Pero la verdad es de que la corrupción no se ha erradicado. Todos los días la vemos florecer de nuevo. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué es que esta gesta cívica, igual la del 44, tuvo desencanto, la del 63 también se desencanta, y en este momento el guatemalteco también? Claro. Doctor, yo creo que la participación social en abril de 2015 tiene excelentes efectos. Por lo menos uno es que nos dimos cuenta que si la sociedad se une a través de las redes sociales, a través de la presencia física en las plazas,
a través de los comentarios con amigos en las universidades, en fin, los medios de comunicación, sí se incide en el cambio. Pero yo creo que es el tiempo de formularnos preguntas distintas para obtener respuestas distintas. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese trabajado el Ministerio Público y la CICIG todos esos procesos en contra de la corrupción? La pregunta es, ¿hubiésemos los guatemaltecos salido a la calle? ¿Hubiésemos exigido un cambio en las instituciones? Lo más probable es que no, doctor. Yo creo que la sociedad guatemalteca debe estar consciente que la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, es fundamental. Y estamos conscientes de que el Ministerio Público, la CICIG, la cooperación internacional, está apoyando ese cambio. Lo que sí hay que ver, doctor, es que los recursos económicos, los recursos técnicos, los recursos materiales para el combate a la corrupción son escasos. Apenas el 10% de los municipios tiene sede del Ministerio Público en Guatemala, por ejemplo. El 95% de los delitos, desde un hurto hasta un asesinato, quedan en la impunidad. Es decir, el desafío es inmenso. Yo creo que lo que deberían de interpretar es que la CICIG y el MP no van a solucionar todos los problemas de Guatemala. Ellos están enfrentando la tarea que les corresponde en contra de la corrupción y la impunidad. Pero hay otras tareas en donde nosotros deberíamos estar vigilando, fiscalizando a los organismos del Estado respecto a qué están haciendo en política pública. Yo creo que esto es un proceso que hay que verlo con optimismo, doctor, y que los guatemaltecos estamos avanzando en esta experiencia novedosa, tristemente trágica, porque es la verdad. Hay un sentimiento de que no hemos avanzado. Yo sí creo que hemos avanzado, pero es muy difícil avanzar en las cortes donde usted tiene imputados muy hábiles para recusar un juez, para retrasar los procesos en una forma maliciosa, generar amenazas de muerte a fiscales, por ejemplo, o a operadores de la justicia. Es muy difícil poder trabajar en esas circunstancias. Yo creo que hemos avanzado. Yo creo que la sociedad guatemalteca debe hacer un gran esfuerzo, unificarse en este momento, porque la tarea sí ya es de todos, seguir apoyando lo que está haciendo la CICIG y el MP, pero además de ello, necesitamos encontrar un equipo hacia futuro, un liderazgo nuevo que pueda llevar a Guatemala hacia un cambio. Y estoy hablando ya de un verdadero gobierno que conozca de política pública, que tenga un liderazgo, por sobre todas las cosas, honesto, responsable, valiente, decidido, que pueda hacer ese cambio que Guatemala necesita. Es decir, entender, como decía José Martí, que el poder no otorga privilegios, impone responsabilidades. Y eso es lo que tiene que hacer un nuevo liderazgo en este país. Entonces, si unimos ese movimiento social, ese movimiento cívico que está urgiendo un cambio, ese ciudadano responsable que sí ya se dio cuenta que la política importa, que estamos mal y que necesitamos un cambio, si unimos esa energía social con un nuevo liderazgo capaz de conducir al país por otra transición, porque tenemos que entrar de nuevo a otra transición para fortalecer las instituciones, para tener política pública que genere desarrollo social, para tener política pública que genere inversiones, para generar más empleo, ser un gobierno integral que entienda la salida que el país necesita en este momento. Creo iríamos por el mejor de los caminos. Y obviamente, Manuel, la democracia dice que vale tanto como valen sus ciudadanos y que la verdadera fortaleza de una democracia es el ciudadano que participa. Entonces yo creo que esto es importante, es un llamado que nosotros debemos de tener a usted que hoy nos está viendo acá en este programa. Miren, el ciudadano es lo más importante en este sistema. Para que el cambio se dé, nosotros como ciudadanos tenemos que tomar la acción, organizarnos y trabajar juntos. Correcto. Y entrarle duro a esta corrupción, porque de nuevo, tratamos acá de siempre llevar la acción positiva. Eso es nuestra lucha, eso es nuestra búsqueda, pero la percepción ciudadana la tenemos que conocer. Por ejemplo, yo creo que hay que fortalecer los sistemas y hay que fortalecer las instituciones. El Ministerio Público, la CICIG, obviamente tienen una función, no van a poder solos, como usted dice. La misma CICIG es transitoria, porque al final lo que busca es fortalecer nuestro sistema de justicia y no permanecer aquí eternamente. Eso es la idea con la cual vino. Pero, por ejemplo, se necesitan fondos y se necesita llevar más capacidad financiera para que la justicia, el sistema se organice mejor, la Policía Nacional Civil, el organismo judicial. Pero, por ejemplo, desafortunadamente, entre lo positivo tenemos que señalar lo que tenemos que desmantelar. Leyendo recientemente se ve que hay una magistrada que está siendo acusada y sin embargo ha recibido 80,000 quetzales con su sueldo a pesar de estar sujeta en un proceso.
se oye que el presidente de la Corte de Constitucionalidad va a tomar posesión y solo en el almuerzo se van a gastar como 100,000 quetzales. Ahí estamos hablando prácticamente de 200,000 quetzales, que deberían de estar mejor utilizados en darle mejores condiciones de vida a los señores policías. Duermen en unas condiciones terribles, no tienen gasolina, no tienen munición. Entonces también, Manuel, hay que desarmar esa burocracia que se ha de veras infiltrado en el Estado, porque aquí hablamos de corrupción y señalamos los grandes casos que han aparecido, pero en el Estado hay una corrupción que es muy grande, creada por esa burocracia que se alimenta solita constantemente y que también se lleva un gran pedazo de eso que debía invertirse mejor. Claro, pero fíjese, doctor, que ahí usted está corroborando lo que el señor comisionado Iván Velázquez planteaba. Polémica declaración fuerte, directa, cuando él dice que pareciera ser que el sistema de justicia de Guatemala fue creado precisamente, deliberadamente, para que no funcione. Y ahí usted lo está planteando. El MP y la XCC, por ejemplo, no pueden impedir que la magistrada reciba un salario, porque eso está estipulado en una ley. Claro, claro. Que los señores miembros de la Corte de Constitucionalidad gasten un dinero de una forma tan ingrata como lo están haciendo por una celebración superflua, pues tampoco se puede impedir porque tienen los recursos legalmente establecidos. Claro. Esto es parte, doctor, de todo un proceso, de toda una lucha que se está haciendo contra ese sistema. Ahora, el tema está que vea usted la forma tan irreverente, tan irrespetuosa de todos estos funcionarios, que viendo que se está luchando por un proceso en contra de la corrupción, siguen recurriendo a esas viejas prácticas, lo que viene a demostrar que sí, el sistema está hecho, se creó para generarles una protección, corrupción y por lo tanto impunidad. Realmente tenemos que ser muy cuidadosos los ciudadanos en darnos cuenta que si hay retrocesos en estos procesos, no es por culpa de aquellos operadores de justicia que están tratando de hacer el cambio, es porque el sistema es perverso, porque tiene esos mecanismos para irse reestructurando ante una situación adversa como la que están teniendo. Por lo tanto, entonces tenemos que hacer cambios verdaderamente radicales, ¿verdad, Manuel? Porque realmente lo que estos señores, la magistrada y los de la Corte hacen, puede ser legal, pero es claramente inmoral en esta situación usted que vive tocó el tema, Guatemala. doctor. Es legal, pero no es moral. Es inmoral. Así es. Plenamente, Así y ojalá que lo estén oyendo, señores magistrados y señora magistrada, porque debían ustedes de tener la conciencia de que no pueden estar tomando este dinero que no tienen los niños en su refacción escolar, que no tienen las escuelas. Manuel, pero dentro de la democracia, algo que es importante es el funcionamiento de los partidos políticos, porque nos guste o no nos guste, los partidos políticos son parte del funcionamiento de una democracia. Aquí estamos viendo que por múltiples razones válidas, obviamente, se han cancelado varios partidos. Y el único partido que queda es la Unión Nacional de la Esperanza, la UNE, que también está siendo señalada por este manejo de fondos en una forma ilícita. En ese proceso se está. ¿Qué pasa cuando estos partidos que son representativos en el sentido que la gente votó por estos partidos y llevaron, por ejemplo, la UNE tiene una cantidad grande de alcaldías? Si estos partidos se suspenden y se anulan, van a quedar prácticamente desaparecida la estructura partidaria que en un momento llegó al poder. Como nunca hay espacios vacíos, ¿qué es lo que debería suceder? Salami, salchicha, la lica, la pizza, tienda en la esquina, familia, el churrasco, super para todos, chorizo, la risa, anoche los pinchos, fogata en la playa. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Como nunca hay espacios vacíos, ¿qué es lo que debería suceder acá? Correcto. Mire, doctor, nosotros los que hemos estudiado modestamente las ciencias sociales y la ciencia política hemos insistido en que en Guatemala no han existido partidos políticos, porque ¿qué es un partido político? Es una parte de la sociedad, de ahí el nombre partido, que representa a esa parte de la sociedad, a los campesinos, a los empresarios, a los sindicalistas, a X comunidad. Cuando se trata de un alcalde municipal, por ejemplo, en su municipio, representa un sector social y lo representa ante los organismos del Estado. Y lo que busca es trabajar en favor de esos representados, a través de política pública, a través de ideología, a través de programas, a través de organización. No hemos tenido partidos políticos, es que la sociedad debe estar clara de que en Guatemala no hemos tenido partidos políticos, que la política per se no es mala,
que aquí tampoco hemos tenido política. Lo que hemos tenido es un asalto al poder que constituyó lo que yo llamo una partidocracia corrupta, que entre ellos mismos se comunicaban, se mimetizaban, se adaptaban a los cambios, cambiaban nombres, eslogans, logos, pero seguían en el poder, financiado por grandes capitales, doctor, porque eso hay que decirlo, grandes capitales que encontraron ahí el mecanismo de prebendas posteriores en el recurso público. Y tal vez señalar, Manuel, ahí que eso, cuando hablamos de grandes capitales, aquí estamos hablando de grandes capitales de todo tipo. De todo tipo. Porque desafortunadamente a veces se señala con esto los grandes capitales de empresarios. No, y ahí, doctor, pero claro, aquí hay narco, aquí ahí hay lo que de se toca todo. es importante. Hubo un momento histórico, digamos a partir de los finales de los años 80, 90, donde hace irrupción un nuevo actor político, que es el narcocapital. Eso es grave, porque también ellos entendieron que podían financiar un diputado, un candidato a la presidencia, un alcalde, y que con eso iban a tener poder político. Reitero, comprar el poder con dinero, porque desde el poder se acuña dinero. Entonces, ese actor, ese nuevo actor vino a acelerar fuertísimamente el agravamiento, el colapso de este mal llamado sistema de partidos políticos, que realmente es una maquinaria perversa. Entonces, yo diría, doctor, que no podemos pretender en 2 años tener partidos políticos sólidos, porque un partido político se construye durante mucho tiempo. Usted lo puede ver con los grandes partidos, el PRI con todo lo que se pueda juzgar en México, el PSOE en España, el Partido Demócrata en Estados Unidos, llevan años. Construir eso, doctor, es difícil, y en 2 años no lo vamos a lograr. Usted tocó un tema importantísimo, doctor, y es el tema de la Revolución de Octubre del 44. Yo creo que en este momento lo que la sociedad necesita es hacer un alto en el camino y hacer un gran pacto por la unidad nacional y apoyar un gran movimiento político nacional, que actúe como que se tratase de un partido político, que compita en las elecciones, como fue en su momento el FUPA, el Frente Unido de Partidos Arrebalistas, por ejemplo, como fue en su momento el movimiento Solidaridad en Polonia, de Lech Walesa, o como lo fue el movimiento Alianza País de Correa en Ecuador. Son movimientos sociales donde haya impacto, y si tenemos que apoyar un gran movimiento que participe en política, que gane las elecciones, que tenga la mayor representatividad posible en las alcaldías, en el Congreso, para hacer ese gran cambio. Es un gobierno de transición. Yo creo que pensar en este momento, en un sistema o un proceso electoral con distintos partidos políticos, es un error. Vamos a ir exactamente a lo mismo. Pero, doctor, acá un punto importante. Ya lo decía la plaza y lo repito, con esas condiciones no queremos ir a las elecciones. Y fue ignorado y llegamos a lo que estamos. Si hoy, desafortunadamente el tiempo avanza y en 2 años, 2 años y medio estamos enfrentando de nuevo elecciones. Si vamos a elegir con las mismas reglas, usted va a ver a los mismos diputados y va a ver a los mismos alcaldes otra vez en el poder. Entonces, yo creo que tan importante como esta reflexión que usted tan acertadamente nos señala, es que tiene que haber un cambio en la ley electoral y de partidos políticos. Si no, mire lo que pasa en el Congreso. Se quita un diputado porque pues fue removido por X razón, pero el sustituto que llegue es peor. ¿Por qué? Porque el sistema llevó a este tipo de gente ahí. Entonces yo creo que tan importante como que haya partidos diferentes, es que esos partidos tengan leyes diferentes. Sí, el problema, doctor, porque si no va a llegar lo mismo. El problema, doctor, es que en Guatemala la ley o no existe, o existe y no se respeta. Y no se es decir, cumple. Hay una ley que dice que no se debe pasar cuando la luz del semáforo está en rojo. La respeta la patrulla, la policía, la respeta el motorista, la respeta medio mundo. Es decir, la ley está, pero no se respeta. Yo creo que es importante el tema jurídico, por supuesto que sí, y más el tema coercitivo, cuando no se acata lo que dice la ley, claro, que haya una coerción, que haya una sanción. Pero desgraciadamente en Guatemala no tenemos esa autoridad. Yo creo, doctor, de que es importante que existan leyes, por supuesto, pero hemos venido hablando de hace 30 años de la reforma electoral. Fíjese que venimos hablando hace 30 años de la depuración en el Congreso. ¿Cuántas administraciones han pasado? Entonces, el problema no es de los diputados, el problema realmente es la sociedad que elige mal, que no participa, que no exige. Pero porque elige dentro de un tipo de ley. Por ejemplo, el listado nacional, Manuel. Hay diputados ahí que usted no sabe ni quiénes son, pero que llegaron jalados en el listado nacional porque la ley lo permite. Pero esa es la responsabilidad del liderazgo del partido político. Si usted, por ejemplo, es secretario general de un partido político,
usted se va a preocupar, porque usted es una persona honesta, de llevar los mejores candidatos aunque la gente no los conozca. Es decir, el problema realmente no es de ley, el problema realmente es de un compromiso con el país. Pero no podíamos tener compromiso si no teníamos políticos, teníamos politiqueros, farsantes, disfrazados de políticos. Entonces realmente el cambio, doctor, la ley es importante, pero la actitud también. Es decir, así como existe una ley jurídica, también existe una ley moral, y esa ley moral debe siempre imperar antes que la jurídica, para que no haya necesidad de caer en esa selva de leyes en la que estamos. Yo considero que las reformas a la ley electoral son importantes, que ahora voten los inmigrantes es importante, por ejemplo, que se fiscalicen los fondos de un partido a través de la bancarización es importante, todo eso está apoyando, pero de nada va a servir, doctor, si no hay un compromiso nacional por parte de los grupos fácticos y de poder, por parte del ciudadano común, hacer ya un verdadero cambio, una voluntad de cambio, una vocación de cambio que va más allá de la ley, porque siempre va a encontrar alguien el camino para burlar la ley, como hemos venido haciendo en Guatemala, tanto los politiqueros como la propia sociedad en general. Ese es un cambio de conciencia ciudadana y de nuevo liderazgo. Como platicábamos en algún momento, yo le ponía el ejemplo, mire, aquí hay comités ejecutivos de los partidos y los partidos tienen 20, 22 personas en esos comités ejecutivos, pero resulta que, y cada uno de ellos tiene un voto similar, y sin embargo el secretario general hace lo que se le da la gana y el secretario de acta lo apaña y el resto parecieran ovejas. Eso tiene que cambiar. Esa gente que llega a esos comités ejecutivos son responsables. Eso pasa igual en las alcaldías, hay los consejos municipales, y los que llegan simplemente a hacer como ovejas lo que está diciendo el alcalde, y por eso se da tanta corrupción. Manuel, este tiempo en la televisión parece que avanza muy rápidamente. Si usted tuviera que llegar a ciertas conclusiones que usted quisiera que nuestro público que hoy nos mira las tuviera en su mente, ciertos cambios que quisiera que fueran verdaderamente, que quedaran en la conciencia del ciudadano, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo, doctor, que debemos de hacer un pacto nacional todos. Yo creo que en este momento tenemos que dejar de lado los intereses corporativos, sectoriales, individuales y ver el interés nacional. Este es un momento gravísimo el que está pasando el país. Necesitamos crear, y yo insisto en ello, un movimiento nacional, como en su momento fue el Frente Unido de Partidos Arevalistas, por ejemplo, repito, Solidaridad en Polonia o Alianza País en Ecuador, un proyecto nacional en donde lo que se priorice sea llevar un verdadero liderazgo honesto al poder, que tenga como objetivo, uno, la reestructuración de las instituciones que nos surge, para apoyar a Cecilia al MP, que tenga la capacidad de hacer política pública inmediata y bien preparada para enfrentar la pobreza en este país y generar un desarrollo socioeconómico, que tenga la capacidad, doctor, de promover y las inversiones en este país, entre una relación entre un capital sano y la ética, para que haya mayor empleo. Es decir, esos son los elementos en los que tendríamos que estar trabajando. Diríamos que es un gobierno pragmático el que necesita Guatemala, un gobierno de centro, de unidad nacional, un gobierno que no radicalice más las posiciones, porque lo que necesitamos en este momento en Guatemala es eliminar la conflictividad y salir de esta crisis en la que estamos, porque si no, sí podemos llegar a un colapso de insospechadas consecuencias. Pues muchas gracias, doctor. En realidad es importante recalcar un poco algo que me preocupa, porque de repente empiezan a surgir nombres de personas que, miren, podían ser candidatos, cuando yo creo que lo que tenemos que visualizar es programas de gobierno, claro, equipos de trabajo, y ya dejar atrás las personalidades individuales que pueden caer bien, pueden caer mal, pero que al final fracasan. Lo que tenemos que trabajar es verdaderos programas integrales que conlleven lo que usted señala: eliminar pobreza, permitir un nivel de vida digno y decente, fomentar el empleo. En fin, Manuel, le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros esta noche. Fue un honor estar con usted, doctor. Muchas gracias. Y a ustedes que nos han acompañado, pues muchísimas gracias. Sus comentarios bienvenidos. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.